El poder temporal del Vicario de Jesucristo. Parte primera, lección 2. Ahora procedo, en cumplimiento del plan que he establecido, para justificar, tanto como mi oportunidad limitada me lo permita, lo que puedan considerar como las fuertes aserciones elaboradas en mi primera lección. Tales aserciones fueron como sigue: que el poder temporal del Papa es decretado por Dios. Luego, que es la causa productiva y sustantiva de la Europa cristiana. Y por tercero, que su disolución sería la disolución de la Europa cristiana. De cuyas proposiciones deduje estas conclusiones. Primero, que aquel que se oponga se opone a un poder decretado por Dios. Por segundo, que aquel que preste una mano o la lengua para su disolución ayuda tanto como sea la cooperación a la disolución de la Europa cristiana, y de que todos los que directa o indirectamente contribuyan a ese resultado se acarrean, según su proporción, la condenación. Antes de comenzar ahora este tema, deseo decir, en las palabras de San Pedro al pueblo de Jerusalén, primero, a cualquiera de ustedes que no esté en la unidad de la Iglesia, pero es del pueblo de esta gran nación, cuya hostilidad al poder temporal del Papa es una tradición en su historia. Ahora, hermanos, yo sé bien que hicisteis por ignorancia lo que hicisteis, como también vuestros jefes. Deseo al punto declarar que espero que multitudes sean inocentes de la oposición que por palabra o por hecho ofrecen al poder temporal de la Santa Sede, porque creo que al haber nacido nutridos en una profunda ignorancia de los fundamentos de la Iglesia y de la historia de la Europa cristiana, no saben lo que hacen. Por segundo, puede haber entre ustedes aquellos que están en la unidad de la Iglesia católica, pero habiendo nacido bajo las sombras de tiempos de paz, nunca han sido compelidos a analizar o a estudiar los primeros fundamentos de este tema. Y por lo tanto son llevados, algunos puede ser, por opiniones políticas que han heredado, o por fuertes sentimientos patrióticos que les sean de segunda naturaleza, sino a la oposición, a lo menos a un estado de duda sobre este gran tema. Deseo también decir que creo que su estado de vacilación y aun su presente disposición a tomar el lado equivocado no viene de una perversidad de la voluntad, sino de una imperceptibilidad del intelecto. Esto deseo decir desde el inicio, porque, aunque ha sido mi deber en años pasados decir a menudo las cosas más duras, en el lenguaje más duro, y tal creo es el deber de un sacerdote de Dios en el mundo, nunca vacilar, o justificar el mensaje a él encomendado. Siempre he deseado evitar los males de la controversia, o de alguna manera matizar o amargar las palabras que uso con algo de animosidad o sentimientos personales. Ahora, antes que inicie el tema de hoy, el cual es que el poder temporal de los papas ha sido el fundamento productivo y sostenible de la Europa cristiana, deseo recordarles los resultados de la lección anterior. Les pongo frente a ustedes el primer gran fundamento de soberanía temporal y eterna,
espiritual, o sea, sobrenatural y natural, de nuestro divino Señor Jesucristo, quien no es sólo el gran sumo sacerdote, sino el Rey de Reyes y Señor de Señores. También les expongo otro gran fundamento, a saber, que nuestro divino Señor le asignó a su Iglesia y a su vicario, la cabeza en la tierra de esa Iglesia, su soberanía espiritual, reservándose su soberanía temporal o providencial. Y eso, por lo tanto, la soberanía espiritual de la Iglesia es una institución divina y tiene poder directamente otorgado por Dios. Por tercero, que hay otros poderes en el mundo que son indirectamente otorgados por Dios, a saber, todas las soberanías temporales. Además les demostré que San Pablo declara que aún el imperio pagano de Roma y el poder de un emperador pagano, Nerón, el más grande perseguidor de la Iglesia, fue ordenado por Dios, y como tal podía reclamar sumisión y obediencia. Luego les mostré cómo por una indirecta pero divina providencia, nuestro divino Señor ha liberado a su vicario en la tierra, en la plenitud de su soberanía espiritual, de toda sujeción civil. Primero por la traslación al oriente, y luego por la eventual extinción del Imperio Romano en Italia. Les mostré, en cuarto lugar, cómo por la misma providencia, en verdad indirecta, pero no menos divina, nuestro Señor invistió a su vicario con la posesión de un patrimonio, el cual fue una donación distinta de Dios, como si la hubiera recibido de su mano traspasada. Y por último les mostré que sobre la base de esta posesión temporal, nuestro divino Señor ha elevado un poder temporal por su operación indirecta, y que por lo tanto el poder temporal de los papas es un decreto divino, que tiene aprobación divina, o a lo menos igual que cualquier otra soberanía en el mundo. Por lo tanto, todo lo que podemos reclamar como soberanía propia puede ser reclamada igualmente por el Supremo Pontífice. Y más que esto, en la medida que la sanción divina del poder temporal sea mayor en proporción a la persona que está revestida con ella, es un tema más especial de la divina providencia, y tiene un carácter y un poder de recibir soberanía y de ejercitar una dirección suprema en los asuntos de los hombres, más alta y más grande que todos los príncipes del mundo. Y de esto recordarán que deduje dos conclusiones. Primero, que el poder temporal es providencialmente decretado para el libre ejercicio de lo espiritual. Y allí declaré una distinción que les ruego tengan en mente. Se ha preguntado, ¿dónde estaba el poder temporal de los papas en los tiempos de San Pedro? Si es necesario hoy para lo espiritual, ¿por qué no era necesario entonces? A lo que respondo, no es necesario para la función espiritual de la Iglesia. La Iglesia puede ejercitar su función espiritual en el martirio, y lo ha hecho. Por 300 años luchó contra el mundo, y lo sometió, aunque bajo la espada del verdugo. La función espiritual de los apóstoles es perpetua e irresistible, porque es divina. No le debe nada al poder temporal.
Pero digo que el poder temporal de los papas es necesario para el ejercicio pacífico y tranquilo del poder espiritual, y de que la alternativa es esta: si el poder espiritual de la Iglesia será ejercitado por martirio y persecución, o en paz y en armonía con el orden civil del mundo. Aquellos que desean la disolución del poder temporal, no sabiendo lo que hacen, reducirían al mundo al barbarismo y la Iglesia a una condición de persecución. No obstante, la Iglesia ejercitaría su soberanía espiritual y sus funciones espirituales con el mismo poder y eficacia divina, pero en persecución y no en paz. Habiendo así dispuesto de la primera parte del tema, el siguiente punto en cuestión es este: que el poder temporal del Papa es necesario para la misión civil de la Iglesia en el mundo, que, en la descarga de esta misión civil, el poder temporal de la Santa Sede ha sido el fundamento, primero de la producción y luego del mantenimiento de la Europa cristiana, que el orden civil de la cristiandad es el vástago del poder temporal, con el cual nuestro divino Señor vistió providencialmente a su vicario sobre la tierra. El tiempo es, en verdad, corto para tal tema, y por lo tanto, todo lo que puedo hacer es esto: declararles los grandes fundamentos en resumen, y pedirles que crean que no declararé ninguna información que no haya yo verificado, y que no estoy preparado para apoyar con pruebas históricas. Número 1. El primer fundamento con el que inicio es este: que el Hijo de Dios se encarnó por nosotros. Si un hombre no cree en esto, no puedo discutir con él sobre el vicario de Jesucristo. Si sí lo cree, cree que nuestro Señor vino al mundo a tomar nuestra humanidad, primero para unirla a la divinidad en su propia persona, y luego para hacerla un instrumento de la elevación, la santificación y la perfección de la raza humana, que cuando vino al mundo escogió para sí mismo ciertos discípulos, que por el diálogo con él, por la iluminación de su mente divina y por la caridad de su sagrado corazón, fueron cambiados, transformados y asimilados a su propia semejanza, que él entonces los unió en una fraternidad que les otorgó una vida sobrenatural, y por lo tanto creó una sociedad visible, unida a su persona y unida en sí misma, y que otorgó una organización sobre ese cuerpo viviente, del cual él era la cabeza, y como digo, el fundamento productivo y sostenible. Digo, además, que él abrió una fuente de jurisdicción dentro de esta sociedad, y la designó para que estuviera en el mundo como la levadura en la harina, el fundamento regenerativo de la humanidad, ser para el mundo lo que el alma es al cuerpo, lo que le informa, guía, dirige, que hasta imprime sobre los rasgos una cierta expresión y carácter. Número 2. Digo, en segundo lugar, que la Iglesia católica, que nace de la Encarnación, descarga en el mundo las mismas funciones en cuanto a las naciones del mundo, como nuestro divino Señor en cuanto a sus discípulos. Tiene una misión doble: primero, convertir y salvar a los individuos, uno por uno, como por las misiones apostólicas. Y luego, habiendo convertido individuos y familias, ciudades y naciones,
asimilar, cambiar, transformar, unir, organizarlos como nuestro Divino Señor lo hizo con sus discípulos. Y esto ha impactado por el conocimiento de la palabra de Dios, que el mundo antes no tenía, por la ley perfecta del bien y del mal, la ley divina de la justicia. Luego, por la perfección de su propia constitución, por su forma monárquica, por el espíritu de libertad y liberación entre todos sus miembros, por la única fuente de jurisdicción que toda autoridad ha otorgado, y por la organización mundial que une las naciones del mundo en una familia, de acuerdo al mandamiento de nuestro Señor. Id, pues, e instruid a todas las naciones en el camino de la salud, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y así se ha elevado la cristiandad, la gran familia cristiana extendida por todo el mundo. ¿Y cuál fue su causa y raíz productiva? La encarnación y la Iglesia visible que nace de ella. ¿Cuál es el tronco que apoya a la cristiandad hasta este día? Sino esa misma Iglesia visible, alrededor de la cual fue tejida y entrelazada. ¿Qué, pues, fue la semilla y el tallo de la cristiandad, sino la Santa Sede, el centro de esa Iglesia, la fuente de los poderes espirituales que han tomado para sí y asimilado los poderes del mundo? Esto, pues, es el fundamento general que deseo destacar. Número 3. Cuando la Iglesia salió al mundo, encontró que había un vasto imperio que lo cubría con una perfecta organización social y política. Tenía una gran ciudad que reinaba sobre todo el mundo. Tenía un emperador cuya voluntad era la fuente de toda ley, un senado, una legislatura, un código de leyes. Tenía una organización política que unía a todas las naciones y un vasto sistema militar que mantenía a todo el pueblo bajo sujeción. Tenía un gran asentamiento y un centro, el Miliarum Eurum, el hito dorado, que estaba cerca del Arca de Severo, sobre el cual fueron marcadas todas las distancias de todo el imperio de Roma. Era gobernada por la más perfecta y exquisita legislación en el orden natural que ha gobernado al mundo. Tal vez puedan pensar que fue esta organización de la que la Iglesia tomó posesión. No, antes la Iglesia asumió su misión civil de crear una Europa moderna. Las 7 tazas del cielo fueron derramadas sobre ese imperio, y las 7 trompetas sonaron, y los 4 vientos del cielo fueron liberados, y el gran ángel lanzó la imponente piedra al mar, y dijo: La gran Babilonia ha caído, porque ese gran imperio fue devastado, desolado y saqueado por la invasión de los bárbaros, por hordas de todos los lugares, hasta que sólo quedaron apenas sus estructuras. Nada más que ruinas mutiladas de su grandeza, sus acueductos, sus caminos militares, el anfiteatro Flaviano y el Panteón. Antes de que Dios Todopoderoso enviara a su Iglesia al mundo en su misión civil, todo aquel vasto imperio fue arrasado por el fuego e inundado por sangre. Italia quedó en desolación, y África fue abandonada a sí misma, y Bretaña fue desamparada,
y España olvidada, porque el imperio partió hacia Constantinopla. Los emperadores bizantinos eran endebles e indefensos. Fueron acosados por los asaltos de tribus orientales y no pudieron proteger a Italia nunca más. Esto es todo lo que los historiadores nos dicen. Hubo un tiempo cuando hasta Roma misma se dice que estuvo sin un solo habitante, en que zorros corrían sobre el monte Palatino, y sólo su voz se escuchó en la casa dorada de los Césares. Tal fue Roma, esta imponente Roma, la cual una vez tuvo 2 millones de habitantes y 12 millas de diámetro, estrechándose desde el mar Mediterráneo a los montes Sabinos. Se fue hacia la desolación. Y por siglos después de esto fue una y otra vez el objeto de ataque. Fue asediada, saqueada, arruinada una y otra vez. Todo su poder civil se había ido y su soberanía ya no existía. Número 4. Fue en un mundo tal que la Iglesia fue enviada a hacer su obra. La Europa cristiana no son los restos del Imperio Romano, es una nueva creación. Pequeñas porciones de ese imperio que fueron abandonadas echaron raíces y nacieron a una nueva vida. Pero la estructura de la cristiandad en su conjunto es enteramente un mundo nuevo, y ha sido la creación de la cristiandad. Esto, sin embargo, es un tema que me es imposible continuar. Debo referirlos a los libros. Y si desean encontrar un testigo, sin prejuicios e imparcial para mi causa, tomen tal historia como la del infiel historiador Gibbon. El libro es verdaderamente uno que no le recomiendo a nadie, porque no hay nada más malicioso y venenoso. Sin embargo, de su propia boca sale el reconocimiento. Es verdad que por algunos 300 años después de que el imperio se trasladó a Constantinopla, los obispos de Roma continuaron nominalmente bajo el imperio de Oriente. Como David, que durante los largos años que esperó por el reino de Israel, estuvo bajo la soberanía de Saúl, aunque él era el legítimo rey, el futuro heredero, y ya, diría yo, investido con realeza. Aunque, perseguido y fugitivo, nunca levantó una mano para poseer aquello que Dios le había prometido. Así que durante esos 300 años, escritores seculares pueden encontrar y sacar mucho provecho de instancias en las que los obispos de Roma publicaron decretos de los emperadores de Oriente, de la misma manera en que David se sometió a Saúl. Pero durante esos 300 años, el emperador de Oriente no solo nunca pudo efectivamente proteger a Italia, sino que nunca pudo sacar a los hunos, o a los vándalos, o a los góticos, o a los érulos, o a ninguna de las hordas de invasores. Excepto durante unos 10 años de triunfo transitorio, pronto a ser disipado, estas hordas acosaron y afligieron a Italia incesantemente. Lejos de defender a Roma, el herético y cismático espíritu de Constantinopla, por todo lo que es Italia, dividió e implicó su paz civil. Fue sólo por la fidelidad y firmeza de varios de los pontífices que el pueblo de Italia fue frenado de rebelarse abiertamente contra los emperadores de Constantinopla. Pero luego,
cuando los lombardos se habían hecho del norte de Italia, uno de sus más poderosos reyes tomó posesión de Ravenna y Bolonia. El exarcado o patrimonio que ahora está en cuestión. El reinante papa Esteban II pidió ayuda a un rey de Francia, la cual durante los siglos V y VI había surgido en una monarquía. La carta en la cual se le invitaba se cita comúnmente para ser ridiculizada por una expresión que es tan explícita para nuestro propósito que parece que fue providencialmente utilizada. El Papa escribe: «Yo, Pedro, los invoco, a mis hijos, a que protejan mi ciudad de Roma». Y el rey de Francia, habiendo cruzado los Alpes y derrotado a los lombardos, restauró, como fue su palabra, el exarcado de Ravenna, incluida la Romaña, al obispo de Roma y a todo el territorio autónomo. Habiéndolo restaurado, fue hecho patricio de Roma, esto es, que recibió la más alta dignidad civil bajo la soberanía de Roma, y la recibió de la mano del obispo de Roma. No le hizo señor de Roma, ni príncipe de Roma, ni involucró ninguna sujeción civil de parte de Roma o de su obispo. Él era el campeón, tanto como era hijo. Era el protector de la Santa Sede, y nada más. Fue una creación civil, la primera función civil conferida en Roma para la protección de Roma. Fue una creación del pontífice. ¿De quién vino ese poder, sino de él, a quien nuestro Señor ya había investido con la posesión temporal, y por lo tanto con el poder temporal de la abandonada ciudad de Roma? De la misma manera, cuando Carlomagno nuevamente libró la misma provincia y nuevamente la restauró, también con las mismas palabras fue declarado un patricio romano. Más tarde fue consagrado emperador, pero el imperio no le dio derecho alguno sobre Roma como soberano. No era más que protector, campeón, guardián de la Santa Sede. Roma fue externa al imperio de Carlomagno, como fue externa al imperio de Constantinopla. Había sido abandonada y desechada en el orden providencial, y se había alzado a una soberanía propia. Ahora les pregunto, ¿qué era España? ¿Qué era Germania? ¿Qué era Inglaterra? ¿Qué era Europa? Eran pantanos y bosques, y sus gentes eran hordas móviles en un estado de guerra interna entre ellos. El orden civil de Europa, que los diplomados consideran ser una creación propia, no existía. En esos tiempos de la fabulosa historia de la mayoría de los estados de la Europa moderna, el vicario de Jesucristo ya estaba reinando en Roma y había creado patricios para proteger su paz civil. Para ilustrar la acción de la Iglesia Católica sobre Europa en general, tomo el ejemplo de España y de Inglaterra. España, puedo decir, ha sido creada por los 18 concilios de Toledo. Era una nación gótica y herética. Fue invadida por los moros. La mitad estaba en poder de los mahometanos. Estaba infectada por el judaísmo. Estaba dividida en reinos conflictivos. Fue por la larga línea de los concilios de Toledo en que los obispos de la Iglesia de España se sentaron con los príncipes y gobernantes del territorio
en un concilio unido, que España fue organizada, consolidada y elevada a una sola monarquía. Tomen de nuevo el caso de Inglaterra, vuelvan a leer la historia de la heptarquía y de la Iglesia anglosajona tras la unión de los 7 reinos en uno. Lean, por ejemplo, tales obras como la de Cánones de Johnson, o Concilios de Spellman, o el Trabajo Superior de Wilkins, o si quieren, tomen un libro más familiar, Historia del Territorio Autónomo Inglés, de Palgrave, y encontrarán que toda Inglaterra fue organizada por la acción solidaria de los poderes espirituales y civiles que se sentaron en los concilios, que tuvieron el doble carácter eclesial y civil unido en uno. En efecto, como los escritores de ese día advierten, es difícil decir si eran parlamentos o si eran sínodos. Así que en las cortes del país, el obispo y el conde se sentaban lado a lado, emitiendo la justicia. En verdad, todo nuestro sistema civil ha crecido desde el poder creativo de la Iglesia, operando en estas rudas épocas hasta que se alzó a la madurez en que lo vemos ahora. Lo que ahora vemos respecto a esos 2 reinos es precisamente lo que la Iglesia católica y romana ha efectuado por todo el mundo. El Imperio germano en los siglos VII y VIII, Hungría, Francia y los estados menores de Europa, simplemente se han levantado por su poder creativo. Pero, ¿quién, pregunto, ha sido el líder, el guía y el legislador de esta Europa cristiana? ¿Quién, sino el Supremo Pontífice? ¿Qué obispo de cualquiera de las sedes apostólicas se puede comparar con cualquiera de los pontífices, aunque sea el menos poderoso e iluminado en esa larga línea, en la acción y obra de crear a la Europa cristiana? Y estos reinos, que en primera instancia se levantaron bajo el poder e influencia de la Santa Sede, fueron consagrados, concentrados y unidos en una gran confederación. Se mantuvieron unidos por una ley general, por un trascendente criterio de comunidad que operaba a través de todos ellos y los unía a todos en un centro y les dio a todos un mediador. Lean la historia de San Gregorio VII o la historia de Inocencio III y verán que he minimizado la verdad cuando digo que fue la acción especial y personal de los pontífices la que creó a la Europa cristiana. Número 5. El último punto en el que ahora profundizaré es este. Tanto como la Iglesia de Dios ha creado, y eso especialmente a través de la acción de los supremos pontífices en su misión civil al mundo. Esta vasta y justa fábrica de la Europa cristiana también la ha sostenido perpetuamente. Pregunto, ¿qué le ha dado cohesión? ¿Qué es lo que ha mantenido vivo el criterio gobernante entre los hombres, sino esa pura fe o conocimiento de Dios que ha salido de la Santa Sede y ha llenado toda la circunferencia de la cristiandad? ¿Qué ha unido a los hombres en el respeto debido a los derechos mutuos, sino esa pura moral que fue entregada a la Iglesia para guardar y de la cual la Santa Sede es su intérprete suprema? Estas 2 corrientes que, como San Cipriano dice en su tratado sobre la unidad de la Iglesia,
Son como los rayos que fluyen del sol, o como los arroyos que se levantan y que escapan de las fuentes. Iluminaron e inundaron todo el mundo cristiano. Pregunto ahora, ¿qué le ha preservado en seguridad sino la infalibilidad de la Iglesia de Dios, investida principal y finalmente en la persona del Vicario de Jesucristo? Pertenecería a la siguiente lección señalar, por contraste, que esto puede ser probado, y como aquellas naciones que se han separado de la unidad de la Iglesia católica, y por lo tanto están en oposición a la soberanía temporal de Roma, han perdido estos dos grandes criterios de su preservación. Pregunto entonces, ¿qué ha preservado a la Europa cristiana sino el criterio de la obediencia, el precepto de sumisión, que ha sido enseñado por todo su circuito por la Iglesia de Dios, especialmente por la boca de sus pontífices? Por ellos, los súbditos han sido enseñados la obediencia y los gobernantes la justicia. ¿Qué, pregunto, ha limitado la monarquía? ¿Qué ha hecho a la monarquía una institución libre y un poder supremo compatible con la libertad personal del pueblo, sino las limitaciones que la Santa Sede, actuando por medio de sus pontífices, ha impuesto sobre los príncipes del mundo? ¿Hay alguien que dude estas dos proposiciones? A ellos les diría, los pontífices, con su poder temporal, han sido acusados de despotismo. A lo menos entonces démosles el crédito de haberle enseñado al pueblo a someterse. También han sido acusados de tiranía sobre los príncipes. A lo menos démosles el honor de haber enseñado a los reyes que su poder es limitado. La espantosa quimera con la cual el pueblo inglés especialmente se maravilla es el poder del Papa para deponer. ¿Qué fue sino ese arbitraje supremo donde el máximo poder en el mundo, el vicario del Hijo encarnado de Dios, el ungido sumo sacerdote y supremo gobernante temporal, se sentó en su tribunal para imparcialmente juzgar entre nación y nación, entre pueblo y príncipe, entre soberanía y súbdito? El poder de deponer creció por la acción providencial de Dios en el mundo, obediencia a los súbditos y clemencia a los príncipes. Entonces, en este doble poder de los papas, que ha sido, podría decirlo, el centro de la diplomacia de la Europa cristiana, vemos los poderes reales y sacerdotales investidos en una persona, los dos poderes de rey y sacerdote, que son los dos criterios conservadores del mundo cristiano. Todos los reyes cristianos y todos los sacerdotes cristianos tienen una postura relacionada a la única persona que sostiene en plenitud este doble carácter, y es por adhesión a esa persona, como centro del sistema civil y espiritual, que creció bajo su mano, que la Europa cristiana es preservada. Diría, además, que tan vasta y tan sólida como parezca la cristiandad, como una bóveda de piedra, el poder temporal del Papa es la clave. Elimínale y la familia de naciones caerían al instante en ruinas. Concluiré ahora con dos observaciones. La primera es esta, que la historia de la civilización es la historia del cristianismo.
La civilización del orden natural, antes de que el cristianismo llegara al mundo, ha perecido, como Nínive bajo las arenas del desierto. Eran en sí misma corrupta y sin Dios. La verdadera civilización data desde la encarnación. Contamos nuestro orden cristiano como Anno Domini. Se basa en la encarnación y en el cristianismo. Y el vicario del Hijo encarnado de Dios ha sido la cabeza y líder de la civilización europea. Ahora, la historia del cristianismo es la historia de la Iglesia cristiana. Irán a las sectas orientales, a los gnósticos, por ejemplo, o a una de las casi olvidadas y anónimas formas de cristianismo pervertido, para determinar lo que es el cristianismo. Irán hasta con los del cisma griego, la China de la cristiandad por exclusividad y estancamiento. Irán a esas naciones de Occidente que por su separación de la Iglesia han llenado a todo el mundo con un tumulto de sociedades conflictivas, algunas que apenas tienen un ligero semblante del cristianismo. Pueden encontrar al cristianismo del mundo en cualquier lugar, excepto como está identificado en esa organización mundial cuyo centro está en Roma. Saquen a Roma del mundo, ¿y dónde queda la cristiandad? Quiten la única Iglesia romana universal y les pregunto, ¿dónde queda el cristianismo? Entonces, si la historia del cristianismo es la historia de la Iglesia cristiana, ¿qué es la historia de la Iglesia cristiana sino la historia de la Santa Sede? Basta la historia de la Iglesia en Inglaterra, o la historia de la Iglesia en Galia, o la historia de la Iglesia en España, para asentar frente a nosotros la acción de la Iglesia de Dios en el mundo. Se ocultan la historia de la Santa Sede. Al escribir la historia de la Santa Sede, la cabeza, la luz, el guía, el legislador, el príncipe de toda la Iglesia, se escribe la historia de todas sus provincias, como al escribir la historia de Roma se escribe la historia del mundo pagano. Y además de esto, al escribir la historia de la Santa Sede, se escribe la historia de los pontífices. No es la silla material, ya sea de bronce o de piedra, que puede hacerse polvo, lo que constituye la silla de Pedro. Es la persona, es el hombre, es el sucesor de Pedro, es el vicario de Jesucristo que constituye la Santa Sede, y la historia de la Santa Sede es la historia de la sucesión de unos hombres, 250 y más, que nos vinculan ahora con el día en que la palabra se hizo carne y fue visible entre la humanidad. Esa larga línea de testigos vivientes y de supremos pontífices que han gobernado al mundo. La historia, pues, de la Santa Sede es la historia de la Iglesia. La historia de la civilización es la historia de los pontífices. ¿Dónde, preguntaría yo, hay príncipes, filósofos, hombres de Estado y conquistadores que hayan contribuido a la Europa cristiana, lo que San León Magno, San Gregorio Magno, San Gregorio VII, Gregorio XI, Inocencio III, Alejandro III, Sixto V y San Pío V han contribuido? Lo peor que se pueda decir es esto, que en la línea de 250 supremos pontífices ha habido algunos que han descendido al nivel de soberanos temporales.
Pero, excepto por esos pocos, ellos han sido los legisladores y los gobernantes, los civilizadores y los creadores del tejido del orden civil, bajo el refugio del cual vivimos. Mi última observación, pues, es esta: que vivimos en un día en que el hombre que se para a defender el poder temporal del Papa y el gobierno del Estado de Roma es ridiculizado y desdeñado, como amante del despotismo, de la oscuridad, de ignorancia popular y de opresión popular. Ciertamente yo no soy político, pues cuando me convertí en siervo de nuestro divino Señor, indigno como soy de llevar el sacerdocio, renuncié a la política, pero tengo mis convicciones sobre los derechos civiles y políticos, y el hombre que me crea amante del despotismo y de la oscuridad no me conoce. No obstante, me atrevo a decir esto, que el Estado romano es, en su esencia, el más libre y el más republicano, y el más popular en la Europa cristiana. Y esta paradoja la probaré. Es la única monarquía optativa bajo el sol. Es el único trono optativo que ha perdurado. Polonia, por 200 años, eligió a sus reyes, y perecieron en confusión. El Estado romano, por 1800 años, ha elegido a sus propios príncipes, y perdura. Allí se sienta sobre el trono del Estado romano un hombre escogido libremente, escogido por elección. Y además, otro criterio impregna ese gobierno que no existe en ningún otro del mundo. Que el hombre que se sienta sobre el trono pueda ser cualquier hombre entre los súbditos del Estado. No hay hombre nacido dentro de la frontera del Estado romano que no sea elegible para el oficio de Supremo Pontífice. Hubo un tiempo cuando nuestros antepasados estaban bajo la opresión de los normanos, y cuando el pobre sajón fue aplastado bajo el talón del conquistador normano. Cuando repentinamente, sobre el trono del Supremo Pontífice, estaba sentado un tal Nicolás Breakspere, un pobre sajón. Y los príncipes y reyes de Europa, aun el conquistador normano, besó los pies del pobre sajón, porque reinaba como vicario de Jesucristo. Y toda la población sajona de Inglaterra fue alzada cuando un pobre hombre desconocido, un hijo de una raza pisoteada bajo la opresión de los normanos, fue elevado a ser, en nombre de su maestro, Rey de reyes y Señor de señores. En el Estado romano, en este momento, no hay hombre, aunque sea el hijo de un campesino, que no pueda ser papa. En la historia de los papas ha habido muchas instancias en que los hijos de los más pobres del territorio se han levantado a ser supremos pontífices. La historia nos dice de uno que cuando su madre vino a saludarlo el día de su coronación, vestida con un traje de dama, él le dijo: «Madre, no la conozco. La conocí solo con su atuendo de campesina. Vaya y póngase ese viejo vestido que tanto me gusta. Entonces conoceré a mi madre». La despidió de su presencia, pero cuando regresó vestida de campesina, la abrazó. Los soberanos pontífices son elegidos del orden eclesiástico, y el orden eclesiástico está abierto a cualquier hombre en el Estado. No hay hombre que no pueda ser sacerdote. Las únicas condiciones son estas: debe renunciar al mundo,
no debe buscar riquezas, no debe vivir para sí mismo. Debe vivir años de estudio y pasar una vida de considerable mortificación. No buscará asentar los cimientos de una familia, pero él aspirará a un mayor estándar de virtud. Y tratará de ser, tanto intelectual como moralmente, idóneo para tan grande dignidad como para consagrar el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Y de entre hombres que son criados y entrenados, formados y madurados para ser idóneos, para consagrar el precioso cuerpo y sangre de nuestro Señor sobre el altar. De entre éstos se elige al Supremo Pontífice. Pero este es el gobierno de los sacerdotes, ese detestable y denigrante estorbo en el progreso de la civilización. Mas fue el gobierno de sacerdotes que creó la Europa moderna. Es el gobierno de sacerdotes que ahora, por 1200 años, ha reinado sobre el justo tejido de la cristiandad. Compárenlo con el gobierno de los laicos. Nunca hubo pontífice que hiciera una guerra ofensiva. No hay un solo pie cuadrado de su patrimonio que hubiera obtenido por derramamiento de sangre. Hablemos del gobierno de los laicos. Vean a los imperios, a los reinos de la Europa moderna. Miren la condición de la gente, lean su historia, si ahora están un poco mejor. ¿Cómo estaban no hace tanto? ¿Qué era este país en el siglo pasado? El gobierno de sacerdotes no necesita temer ser comparado con el de los laicos. Pero he traído el tema tan lejos como puedo en este momento. Hay muchas otras cosas que de buena gana diría, pero debo concluir, y concluiré simplemente con estas palabras. ¿Recuerdan cuando en el concilio de Jerusalén un hombre prudente se puso de pie y dio su consejo al Sanedrín? Ahora pues os aconsejo que no os metáis con esos hombres y que los dejéis. Porque si este designio o empresa es obra de hombres, ella misma se desvanecerá. Ahora le digo a quien sienta el deseo de oponerse al poder temporal del Papa: no le pongan mano a ese hombre, porque si este concilio u obra es de hombre, no llegará a nada. No, se quebrará y será disipado en el aire, en el polvo y confusión de todas las obras humanas. Pero si no es de hombre, si es de Dios, y el mundo ha estado esperando durante los 1800 años de su soberanía espiritual, y a lo menos 1200 años de su completa y pronunciada soberanía civil, para ver si la prueba de Gamaliel tendría efecto. Guardaos, os expondríais a ir contra Dios. Fin de este episodio. Queden todos con Dios y María Santísima. Continuará.